Corporación Cívica Daniel Guilar Secán. Formamos y producimos por Colombia. El siguiente programa es apto para todo el público. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Hola, ¿qué tal, amables televidentes del Canal 2, el canal de Nuestra Gente? Los saludamos desde su programa El Informativo Nuestra Gente. Hoy estaremos hablando un poco sobre el tema de los movimientos sociales y la participación o influencia que pueden tener en este escenario electoral, un escenario que ya tuvimos el primer paso y fue la elección al Congreso de la República, tanto en Senado como en Cámara de Representantes, y lo que se viene para el país, que son las elecciones presidenciales de este próximo 29 de mayo, que se estarán llevando a cabo en todo el territorio nacional. Para este programa tenemos como invitados dos personas que nos han estado también acompañando en otro espacio del Canal 2, y estamos hablando de Felipe Martínez. Él es periodista del periódico Desde Abajo, y de igual manera estamos hablando de Raúl Civechi. Él es un pensador que habla más de los movimientos sociales, escritor y pensador activista uruguayo, y hoy estará con nosotros acompañándonos directamente. Normalmente los tenemos a ellos en la alianza de medios independientes que llevamos a cabo desde el canal, también con diferentes medios de comunicación a nivel nacional e internacional. Darles la bienvenida a ellos y bueno, empezar con este tema que es muy latente en estos momentos, teniendo en cuenta lo que ya percibimos en las anteriores elecciones, que fue la del Senado, el anterior 13 de marzo, que se llevaron a cabo en todo el territorio nacional. Un panorama que dio en su gran mayoría una bancada alternativa al pacto histórico, sacando muchos votos a nivel nacional, pero que dicen no es suficiente para un cambio, digamos de alguna u otra manera, totalitario en lo que tiene que ver el Congreso de la República. Saludar a Raúl Civechi y bueno, preguntarle qué influencia pueden tener o de qué manera participan directamente los movimientos sociales en este panorama electoral, no solamente en Colombia. Hay que analizarlo porque en Bolivia tuvimos también un antecedente con Evo Morales, en donde también hubo una influencia de los movimientos sociales y políticos. Pero, ¿de qué manera influyen estos movimientos en un escenario electoral? Raúl, buenos días. Bueno, buenos días. Evidentemente, la lucha de los movimientos ha conseguido en toda América Latina deslegitimar a los equipos gobernantes neoliberales más duros, ¿verdad? El caso de Bolivia, de Argentina, de Uruguay, de Brasil ha sido ese. O sea, la presencia de los movimientos, la lucha de los movimientos sociales ha conseguido deslegitimar un modelo antipopular, un modelo privatizador, un modelo extractivo de destrucción de la naturaleza. Entonces, yo diría que gracias a los movimientos, no porque se lo hayan propuesto directamente, sino indirectamente, han conseguido nuevos equipos de gobierno llegar al gobierno. Han conseguido desplazar a las viejas élites gobernantes por otras nuevas. Ahora, una vez que llegan al gobierno, estos gobiernos progresistas o de izquierda, ahí empieza un nuevo problema, ¿verdad? Que es la relación entre los movimientos y los equipos de gobierno. Y esa relación no ha sido, en general en América Latina, favorable para los movimientos. Los ha debilitado, después podemos profundizar un poco en esto, los ha fragmentado, los ha cooptado, ha determinado que sus equipos dirigentes queden prisioneros de la lógica estatal. Yo soy muy crítico en este sentido con la participación de movimientos en escenarios electorales. Pero bueno, cada movimiento tiene que hacer su experiencia y tiene que ver hacia dónde va su caminar. Bien, bueno, Felipe, ya más en el ámbito nacional, los movimientos sociales de alguna u otra manera también se han visto muy activos en este escenario electoral, esto pensándose en un posible escenario de cambio, ¿no? Con un gobierno alternativo que pueda llegar, como lo venía diciendo anteriormente. En las pasadas elecciones se vio un golpe bastante fuerte de esa intención de cambio, esa intención de transformación que el país está buscando. Pero ¿cómo los movimientos, o cómo usted percibe que los movimientos sociales en Colombia han venido trabajando para llegar a este objetivo? Bueno, pues yo creo que
Pues para empezar hay que ver que las luchas de los movimientos sociales en Colombia son históricas, no son de esta coyuntura específica electoral, sino que ya viene un caminar de los movimientos sociales peleando por una vida en dignidad, vienen resistiendo a la violencia paramilitar, estatal y criminal que asesina selectivamente y venimos prácticamente de un genocidio al conjunto del movimiento social. Ahí entonces yo veo que en este siglo, en el XXI, lo que se ha mostrado es una potencia de los movimientos sociales en la movilización muy fuerte, ya digamos desde el 2013, 2008, 2013 en adelante, pues los movimientos han venido en la calle expresándose de una manera muy contundente, digamos, no olvidar los paros agrarios que vivimos en el año 2013, que fueron muy duros. Entonces, a partir de esto, pues la lógica del movimiento social ha sido prácticamente defender los territorios ante el avance de los proyectos extractivistas del modelo neoliberal que atenta contra la vida y la naturaleza, y ya llegamos a este escenario electoral, pues que trae un antecedente muy fuerte, que sería el 28 de abril del 2021, ¿no? Entonces, eso da una potencia mucho más fuerte todavía al papel de los movimientos sociales en la sociedad colombiana, y pues los retos que ahora hay es de esa lucha que han estado en las calles, materializándola, realizándola, pues construir una alternativa política electoral, sin caer, digamos, en esto que Raúl ya nos viene diciendo de la cooptación a la institucionalidad en un posible gobierno de Gustavo Petro. Yo creo que es uno de los principales retos que quedan ahí para el conjunto y para la reflexión de los movimientos sociales. Bien, bueno, Raúl, precisamente Felipe tocaba ahorita un tema y era el estallido social. Este tema en Colombia, aunque no fue, digamos, impulsado, aunque en su gran mayoría los que estaban o los que surgieron de alguna u otra manera no eran participantes de ningún movimiento, fue la barriada, fue la gente de los sectores populares la que se cansó. Esto también lo percibimos en Chile, como todo inicia con unos estudiantes por el boleto estudiantil también. Esto es de alguna u otra manera un mensaje que se da de transformación y lucha, que no solamente, digamos, los movimientos han venido trabajando, sino que ya hay una ciudadanía que se ve también, digamos, participando de diferentes espacios para exigir a estos gobiernos. Si nosotros miramos la región latinoamericana en los últimos 30 años, desde el Caracazo de 1989 en Venezuela, vemos que ha habido decenas de levantamientos, estallidos similares. Yo creo que el de Colombia fue muy particular y muy potente, pero similares al que se despliega a partir del 28 de abril del año pasado. O sea, Caracazo, 1989, levantamiento popular ante un paquete de medidas impuesto por el Fondo Monetario. En aquel momento gobernaba la socialdemocracia, que en realidad es la derecha neoliberal, Carlos Andrés Pérez. Y luego levantamientos en Argentina, el argentinazo en el 2001, en Bolivia la guerra del gas, y las dos guerras del gas y la guerra del agua en el 2000, en el marzo paraguayo en Paraguay. En fin, hubo un proceso de levantamientos populares muy intensos. Los tres últimos se registraron en el entorno de la pandemia, poco antes y durante. El primero fue el levantamiento indígena y popular y campesino en Ecuador, ¿verdad?, en octubre de 2019. Luego estuvo el comienzo del levantamiento en Chile, en noviembre de ese mismo año, y posteriormente el primer levantamiento en Colombia, y luego este segundo, ¿verdad? O sea, el estallido, que es un desborde de abajo, cuando la gente ya no encuentra canales ni institucionales ni políticos, porque o las izquierdas son muy débiles y los sindicatos o inexistentes, o no atienden las demandas de los demás abajo. Y la característica de todos estos movimientos es que la gente que participa no participa como movimiento social, como espacio organizado, sino que se organiza durante la revuelta. Y tienen dos características también muy fuertes. Una, la juventud participa masivamente,
Y dos, las mujeres populares participan también de una forma muy destacada. Y no hay dirección, no hay quien convoque el levantamiento, o el estallido o la revuelta. Se autoconvoca a sí mismo y crea sus propios mitos, sus propias lógicas, sus propios símbolos y puntos de referencia. Entonces, esto es una constante en América Latina. Y estos levantamientos populares han conseguido, como dije antes, deslegitimar, derrocar la vieja clase política dominante, ¿verdad?, que generalmente es de derecha, neoliberal, aunque también ha habido levantamientos populares, pocos, contra los equipos de gobierno progresista, como le sucedió a Evo Morales cuando la marcha del TIPNIS, creo que fue en 2011. Bien, bueno, Raúl tocaba también el tema de lo que, por ejemplo, sucedió en Argentina con el Corralito en el 2001, un escenario que a raíz de esto da como ejemplo la masiva asistencia de los ciudadanos argentinos en ese momento a las calles, y posterior a esto se da la semana, los 11 días de los 5 presidentes en este país, que digamos fue un hecho histórico en un país como Argentina. Pero ante eso, ante salir a las calles, Felipe, ante esos movimientos, el 28 de abril dejó un hecho histórico, no solamente para Colombia, sino para Latinoamérica. Pero vivimos un momento electoral. ¿Cómo de alguna u otra manera también se ha utilizado, o bueno, se ha visto también la protesta, las movilizaciones, como un escenario, una herramienta de exigencia a esas, digamos, desestabilizaciones o a esos robos, posibles robos que se puedan dar en las urnas? Lo vimos muchas veces cuando se hablaba de que en las redes sociales, si nos roban las elecciones, las calles sobrarán para exigir. Bueno, esto, ¿qué mensaje da a la ciudadanía o a los gobiernos de turno esta situación, este ejercicio? Bueno, pues yo creo principalmente que ante la crisis que estamos viviendo como sociedad, una crisis económica, una crisis en donde el hambre está en aumento en la mayoría de la población, el empobrecimiento generalizado de la sociedad, ante las constantes y profundas desigualdades que hay entre un grupo de población que concentra todos los recursos económicos y una mayoría que no tiene nada, ¿no? Entonces, ante esa crisis de sociedad, pues las sociedades se van a seguir movilizando, sea el gobierno que sea. O sea, llegue Gustavo Petro, llegue Federico Gutiérrez, llegue Sergio Fajardo, la sociedad se seguirá movilizando si no encuentra garantías de vida en dignidad. Pues lo vemos como un mecanismo precisamente de reivindicación de este tipo de aspectos puntuales, y pues seguramente quienes están hoy en la campaña del pacto histórico saldrán a movilizarse para exigir, digamos, el derecho a la democracia, el acceso a la democracia ante un posible fraude electoral. Sin embargo, pues yo lo que pensaría es que más allá de la defensa ante un posible fraude, pues está el reto desde cómo seguir movilizándose y construyendo movimientos sociales, propuestas de vida en dignidad, y que se vayan materializando, llegue un gobierno o no llegue. Eso implica unos retos para el conjunto de los movimientos sociales de seguir organizándose, si con fraude o no fraude, seguir organizándose, seguir exigiendo condiciones de vida en dignidad en Colombia. Bien, Felipe, bueno, el pilar fundamental de los diferentes movimientos, Raúl, es el tema de la organización, ¿no? Cómo de alguna u otra manera empiezan a juntarse esas ideas, y como dicen las comunidades indígenas acá, empiezan a caminar la palabra pensando en un objetivo en general. Hay que decir que las comunidades indígenas en el 28 de abril tuvieron una gran influencia, los movimientos indígenas han tenido una gran influencia, no solamente en Colombia, porque lo vimos en Chile con la comunidad mapuche, que también estuvo al frente de lo que fue también este estallido que se dio en este país. Pero ¿qué influencia o de qué manera, qué fuerza tienen los movimientos indígenas en cada una de estas manifestaciones o estas maneras de expresiones en las calles? Bueno, yo diría que primero los movimientos indígenas representan de algún modo el sector
más organizado, el núcleo más sólido de esta gran magma que son los estallidos o los levantamientos. ¿Por qué? Porque son pueblos originarios con una larga ancestralidad, con una permanencia en un territorio y muchas veces con un control de ese territorio. Entonces los pueblos originarios tienen esa enorme virtud. Son quizá el sector más y mejor organizado de ese enorme sector popular que se moviliza y que estalla en ciertos momentos. Pero aquí aparece una segunda cuestión. La organización es muy diversa en cada uno de los lugares. La organización mapuche tiene algunas características que no tiene la organización del CRIC y la organización zapatista tiene otras características. Lo que sí es importante es que sean las comunidades de base, los sectores que están directamente asentados en el territorio, los que tomen la palabra y tomen las decisiones. Los zapatistas le llaman a esto mandar obedeciendo, ¿verdad? O sea, que lo que haga el movimiento pase por el filtro de la base y sea discutido, largamente discutido si es necesario. Aquí aparece otro problema, que es cómo reaccionan los estados. Los estados, cuando tienen una organización enfrente, lo que permanentemente hacen es darle beneficios a sus dirigentes, introducir una cuña a través de la cooptación de los dirigentes, aplicar políticas sociales para darle ciertos beneficios al conjunto de la población que está allí organizada, planes sociales, subsidios, traspaso de fondos, ayudas en el terreno de la educación y de la salud, y de esa manera consiguen ablandar a los movimientos o dividirlos. Hoy lo más común es que los movimientos estén divididos. Que esa división se manifieste abiertamente o no es otra historia, pero esa división genera en los núcleos más organizados una suerte de cerco, ¿verdad?, de sus propios pueblos, de sus propias bases sociales, que terminan aislando a los sectores más coherentes y más consecuentes. Esto pasa en Chiapas, pasa en todo México, está pasando con el pueblo mapuche, porque cuando uno habla del pueblo mapuche o de los pueblos mayas, no es el entero pueblo mapuche que está en esta actitud de resistencia, son sectores, son comunidades, y a veces dentro de las comunidades grupos de familias. Entonces a veces tenemos una idea muy idealizada de lo que es un movimiento o un pueblo que se pone en movimiento. Quiero decir que los estados tienen muchos recursos y han encontrado los puntos débiles de los movimientos, han encontrado dónde poner la gota que va horadando la fortaleza del movimiento. Y eso lo han conseguido en toda América Latina y por supuesto también en Colombia y por supuesto también con los indígenas colombianos. Y eso es un problema que afrontamos de las más diversas maneras y que genera, como ya he dicho, división, descomposición en los casos más graves del movimiento social, crisis interna y Argentina es un paradigma de eso del movimiento piquetero, una masiva subordinación de los movimientos a las políticas estatales. Entonces van perdiendo su carácter transformador, porque si yo me subordino a otro o a otra, en este caso al partido peronista, termino perdiendo la capacidad transformadora que es el objetivo de los movimientos. Bien, bueno, ante eso, Felipe, Colombia tuvo un largo tiempo en medio de las protestas que se daban en el país, ya vamos a cumplir un año de esta fecha, pero ¿por qué podríamos decir, aunque no eran movimientos sociales o movimientos organizados los que precisamente mantenían o sostenían la resistencia de alguna u otra manera, en cada punto sí participaban, pero no era el alma, no era la estructura de este sentir de la gente? ¿Por qué cree usted que duró tanto las personas o duró tanto este escenario en un país como Colombia? Sí, yo he venido como tratando de digerir todo esto que ocurrió, especialmente en Cali, ¿no?, que creo que fue el corazón de todo el levantamiento a nivel nacional. Y pues lo que nos muestra esto, como lo venía planteando ahorita Raúl hace un momento, que sucedió en otros países de nuestra región, es que el movimiento que salió a las calles superó cualquier dirigencia política y social
que existiera en Colombia. Superó a todos los movimientos sociales de izquierda, superó a las centrales obreras, superó a los sindicatos. Y pues, ¿por qué ocurre eso? Pues básicamente porque las condiciones de vida de la gente, que era como articulándolo un poco a lo que venía diciendo antes, de la crisis en la que estamos, especialmente de la juventud, que hoy no tiene futuro, que hoy no trabaja, no estudia, no tiene garantías para una vejez en dignidad, sino que lo único que tenían que perder era la vida, ¿no? Muchos y muchas. Entonces yo creo que al ser un movimiento tan diverso de sectores muy populares de la ciudad y de las ciudades en general, que no venían de escenarios politizados, digamos, ideológicamente, que tú tienes que estudiar a determinados autores para poder luchar, sino la lucha se dio en la cotidianidad y se expresó además con mucha rabia ante la autoridad policial y estatal, ¿no? Entonces yo lo que veo ahí es que pues este desborde de la sociedad que se movilizó construyó su propio mecanismo de organización, que además es inédito en las luchas sociales y populares urbanas, por lo menos. Desde 1977 no se veía un paro de esas magnitudes, y creo que este superó lo que fue el 77, que si miramos la historia, ese fue un paro mucho más organizado desde los movimientos sociales y políticos. Este no, este era la gente indignada ante una reforma tributaria del gobierno de Duque que iba a seguir agravando los alimentos, que iba a seguir agravando la vida. Entonces, la manera que consiguió la gente para protegerse fue construir y consolidar los puntos de resistencia. Yo creo que eso hay que analizarlo de una mirada que casi no se ve, sino que se habla de los puntos de resistencia como algo que pasó y ya, pero la experiencia que mostraron los pueblos que estuvieron en esos puntos de resistencia es que se puede convivir de manera horizontal, de manera democrática, para tomar las decisiones de la vida cotidiana. Construyeron básicamente formas organizativas para garantizar la alimentación, la salud, la educación, porque en los puntos de resistencia se volvieron parte de mecanismos de formación política, muy popular, muy comunitario, sin necesidad de un líder que viniera a decirle qué hacer o no hacer al conjunto de las personas que estaban movilizadas. Entonces yo creo que es una experiencia inédita que aún no hemos digerido realmente de lo que ocurrió, de lo que lograron estos jóvenes que uno ve hoy en día, después que estaban en esa lucha tan fuerte de confrontación, hoy se acomodaron nuevamente a esta vida de injusticias y siguen trabajando sin garantías laborales, siguen aguantando hambre, siguen muchos y muchas en unas economías bastante complejas del mundo de la delincuencia, ¿no? que pues está permeada en toda esta sociedad llena de miseria. Entonces, por ahí dejo. Bien, bueno, ante este tema hay que decir de que el 28, las personas, los que en algún momento salimos a las calles a tomar el pulso de lo que pasaba en cada uno de los espacios, nos dábamos cuenta de que estábamos ante una situación de jóvenes que no creían en la política, eran apolíticos. O sea, era un momento en que ningún partido, ningún movimiento, ningún personaje iba a venir a decirles o a tratar de guiarlos hacia donde tenía que ir ese movimiento. Hoy en día, hay que decir, ese escenario de represión por parte del Estado hizo que ellos se organizaran de manera orgánica, que se organizaran, como lo dice Felipe, en esas asambleas, de esa manera horizontal, pero ellos entendían que había que dar el siguiente paso. Sí, salimos a las calles, creemos que ahorita el paso es ir a las urnas, y de esa manera empezaron a organizarse para pensar en un proyecto político que se acogiera también a algunas peticiones que ellos tenían. A pesar de que no participan en diferentes movimientos políticos o sociales, apoyan a X o Y candidato para precisamente esto. ¿Cómo podríamos analizar este descontento, Raúl, que se da en las calles y que hoy en este escenario electoral ya se piensa no solamente desde la lucha en las calles,
sino desde la lucha en las urnas, no como movimiento social, sino como un movimiento organizado que se da en cada asamblea o en cada espacio, digamos, en los sectores populares? Lo que ha venido sucediendo es que la masiva movilización callejera de estos levantamientos, de estos estallidos, ha provocado en algunos casos la caída de gobiernos. O sea, en Argentina, en Bolivia, gobiernos que se derrumban, que renuncian presidentes en medio de la protesta. Uno de los países donde más veces sucedió esto fue Ecuador, ¿verdad? En diversos, por lo menos en 3 momentos. Argentina, como dije, ¿verdad? Bolivia, la calle ocupada por la población y gobiernos que dicen no puedo seguir gobernando y se retiran. En otros ha habido un proceso más diferido en el cual la movilización consigue deslegitimar al gobierno y en las próximas elecciones normalmente cambia el equipo de gobierno. Acá hay un problema para mí básico, y es que el terreno electoral implica la recomposición de la gobernabilidad. En la mayoría de los casos lo que ha habido es un cambio de la élite gobernante, de los equipos gobernantes. Pero, y aquí es donde está el problema para mí grave, en ningún caso ha habido un cambio del modelo económico-social, ¿verdad? El extractivismo continuó. La minería, los monocultivos, las grandes obras de infraestructura, la especulación inmobiliaria urbana, o sea, la financiarización de la economía a través de estos mecanismos, ha sido lo que generó continuidades pese a los cambios en los equipos de gobierno. Y aquí hay un punto clave que para mí los movimientos tienen que reclamar y exigir, aunque apoyen o no apoyen al nuevo equipo gobernante, y es, ¿qué se va a hacer con las locomotoras minero-energéticas? ¿Qué se va a hacer con el modelo extractivo, que es el que está provocando estos levantamientos? Y yo creo que lamentablemente, en la mayoría de los casos, se discute si el equipo actual de gobierno, el equipo anterior de gobierno es horrible, si tiene estas características que las tiene, pero no hay una propuesta alternativa por parte de los partidos. Entonces yo creo que ahí los partidos que ocupan el lugar de las viejas élites dominantes. Entonces yo creo que ahí es donde está el núcleo de la discusión. ¿Qué va a sustituir la minería? ¿O vamos a seguir con la minería? ¿Qué va a sustituir los monocultivos? En el caso de Sudamérica, en el sur donde yo vivo, soy de Uruguay, los monocultivos de soja y la ganadería extensiva. Y aquí la palma de aceite, la ganadería, etcétera, etcétera. ¿Qué va a sustituir ese modelo? Y ahí vemos que no hay propuestas. Ahí vemos que no hay ni de los movimientos ni de los gobiernos propuestas de otro modelo productivo, otro tipo de sociedad. Y quiero insistir en este punto, porque si hay estallidos, si hay levantamientos, si hay pobreza, es porque hay un modelo que la avala, ¿verdad? Y cuando decimos la ultraderecha, el uribismo, lo que hacen es representar políticamente un modelo productivo, pero no más que eso, ¿verdad? O sea, y lo representan de una manera muy brutal, muy terrible, estoy de acuerdo, pero me parece que es necesario entrar al fondo del debate. Y si este modelo no se modifica, va a pasar lo que sucedió en Ecuador, ¿verdad? Que es que el gobierno de Rafael Correa termina deslegitimado y termina realmente muy mal. Además de por casos de corrupción, además por el estilo de gobierno de Correa, porque la base sobre la que está parado no cambió. Y no cambió en Brasil con Lula, y no cambió en Argentina con los Kirchner, y no cambió con Evo Morales, y así sucesivamente. Entonces yo creo que el núcleo del debate de los movimientos hoy debería ser, si quieren que apoyen a un candidato, a mí no me gusta, pero bueno, no me gusta que los movimientos se dediquen al terreno electoral, ¿verdad? Se pongan su energía en el terreno electoral, pero bueno, no soy quien para decirles no lo hagan, se los digo, pero no soy quien para eso. Pero sí creo que tienen que discutir a fondo qué va a sustituir el actual modelo de commodities que llamamos extractivismo. Bien, Felipe, en el escenario electoral ahorita en Colombia hay un panorama en donde pues al frente, y parece ser, sacando como la bolita de cristal aquí un poquito, de que las dos candidaturas que pueden disputarse de alguna u otra manera son
la de Federico Gutiérrez y la de Gustavo Petro, teniendo en cuenta pues que no hay una medida que se pueda analizar con el señor Rodolfo Hernández porque no hubo un escenario electoral para él en este primer escenario de las consultas, que posiblemente también puede estar dentro de esa disputa. Y ligado a lo que decía Raúl, el tema del cambio, cómo empezar a pensarse en ese cambio. Podríamos pensar de que en alguna de estas tres candidaturas o en el escenario del pálpito ciudadano, del pálpito electoral en estos momentos, en cada uno de los habitantes puede estar ese interés de cambio. ¿Ve usted que haya un cambio ante esto? Pues bueno, yo creo que es un escenario muy, muy complejo, precisamente porque hay un sector de la sociedad que está muy esperanzado con la llegada de un posible gobierno de Gustavo Petro, que implicaría pues darle un golpe al uribismo de salir de ese ciclo, ¿no? Yo creo que eso sería algo muy importante de lograrlo. Sin embargo, pues ellos, quienes han estado en el poder durante tantos años, saben cómo funciona la maquinaria del Estado, saben cómo funciona todo este tema de la compra de votos y pues de hacer posibles fraudes, ¿no? Entonces yo creo que pues Federico Gutiérrez hoy, todos los sectores de derecha, todos los sectores conservadores se van a unir en torno a su candidatura y van a ser muchos. O sea, yo creo que hay un error en creer que los únicos que son pueblo son las personas que están con Gustavo Petro. O sea, Federico Gutiérrez y los otros candidatos tienen parte del pueblo colombiano. O sea, no podemos negar, y de sectores populares también, que apoyan esas ideas uribistas o de derecha conservadora. Entonces yo veo que pues la única posibilidad de cambio de esto que hemos venido viviendo sería pues con un posible gobierno alternativo de Gustavo Petro. Sin embargo, pues las implicaciones de eso para hacer realmente un gobierno alternativo y que no genere una desilusión a futuro y un golpe tan fuerte que vuelva a la derecha durante otros 30 años más, pues implica que sea un gobierno realmente democrático y consultivo, que no utilice la palabra de la sociedad, de las personas para utilizarlas nada más como para que vayan a aplaudir y avalar todo lo que diga desde el Estado. Yo creo que ahí hay muchos retos para construir una sociedad de cambio. Pues implica, como bien lo decía Raúl, pues la superación del modelo extractivista, y que es de lo que vive Colombia hace no sé cuántos años, y seguimos en esa lógica para mantener la economía, seguimos a través de la especulación financiera y de las rentas que envían las personas que están en el exterior. Esa es la manera como se mantiene esta economía. Yo creo que hoy los retos para un cambio pues implican consolidar una economía propia, consolidar un modelo de producción diferente y una politización muy grande de la sociedad colombiana. Bien, Felipe, es importante el hecho de Francia Márquez como fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, y bueno, teniendo en cuenta lo que decía Raúl, el cambio se hace desde empezar a desbaratar esos escenarios de extractivismo, de minería y también las otras fórmulas presidenciales. Fico pues se supone que hasta el 28 tiene plazo para declarar, posiblemente según reuniones que han habido puede ser la señora Dilian, que es con la que estaba reunida, y el señor Rodolfo pues tiene una académica, Marlene, quien es una académica de aquí de la ciudad de Cali. Pero ¿qué tan importante puede ser o cómo puede influir la vicepresidencia de Francia Márquez al lado de Gustavo Petro para eso? Pues yo creo que esa llegada de esa mujer como vicepresidenta es un logro histórico. Yo creo que ahí hay una mujer negra, víctima del conflicto, madre, cabeza de familia, entonces tiene como las características de la mayoría de la población empobrecida en el Cauca, y que además de pueblos negros, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, el liderazgo de Francia y los retos que tendrá Francia de aquí en adelante, porque más allá de ser la vicepresidenta, Francia viene de los movimientos sociales,
Y hoy lo que esperaríamos de Francia Márquez es que ante una política, si llegan al gobierno, una política que atente contra la vida, que atente contra las luchas que Francia representa, pues ella debería ser muy crítica y plantear unas posiciones muy fuertes, no bajar la cabeza y seguir ahí bajo los lineamientos del poder. Y pues bueno, yo también lo que creo es que el reto está, como lo he venido diciendo ya desde hace rato, es en el proceso organizativo más allá de estar en el Estado, cómo fortalecer las comunidades, cómo consolidar ejercicios de gobierno territorialmente muy fuertes y muy sólidos. Bien, Raúl, ese tema, el de los movimientos étnicos, hace poco, bueno, en las elecciones de Cámara y Senado tuvimos un escenario en donde uno de los candidatos se autopercibía como afro. Estamos hablando de quien en ese momento era candidato, Miguel Polo Polo, y se inscribe su candidatura a través de una suscripción de comunidades, exacto, de comunidades afro, y son los mismos movimientos étnicos los que rechazan esta candidatura. ¿Por qué, digamos, de alguna u otra manera las comunidades o los movimientos étnicos son directos con este tema en su representatividad? La que quedó después de él, pues no representa mucho porque fue la hija del quien se conoce como el señor Abadía, pero ¿por qué los movimientos étnicos también empiezan a dar estos golpes, que es aceptar o no aceptar este tipo de candidaturas? Bueno, por un lado tenemos que la derecha también ha aprendido que ahí hay votos y que ahí hay un interés político en tener afros, indígenas y sectores populares, incluso colectivos LGTB. Vox en España enarbola en algunos de sus actos la bandera del orgullo gay, ¿verdad?, de los colectivos LGBT. O sea, la derecha ha aprendido a no dejarle a la izquierda el monopolio de la representación de los pueblos originarios, de los pueblos negros y de las diversidades sexuales y del feminismo. Entonces hoy tenemos situaciones casi irrisorias, ¿no? La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, española, una de las personas más ricas del mundo, de los miles de ricos, muy ricos que hay, se define a sí misma como feminista. ¿Qué está diciendo esto? Está diciendo que la derecha, la clase dominante, la burguesía, también han sido permeadas por esas lógicas. Pero aquí quiero dar una pequeña vuelta un poco incómoda. Para la clase dominante es muy fácil aceptar la ley de matrimonio igualitario o la ley de aborto, aunque hay sectores que por supuesto la rechazan, y otras legislaciones que vienen demandando los colectivos feministas y LGTB. Y está muy bien que esas legislaciones existan. Pero yo puedo ir al Valle del Cauca, a un lugar donde hay amplios cultivos, monocultivos de caña, y esa señora afro puede casarse con otra mujer afro. Pero lo que no está en discusión es el monocultivo de caña. Entonces yo digo, ¿es un avance o no es un avance que existan esas legislaciones? Es un avance, pero lo que está sustentando este modelo, que son esos monocultivos y la violencia y el paramilitarismo, etcétera, eso no se toca. Entonces, bienvenidas las legislaciones que satisfacen las demandas feministas y de las diversidades sexuales, pero no puede quedarse ahí, ¿verdad? En mi país, en Uruguay, el gobierno de José Mujica aprobó leyes de aborto, de la ley trans incluso, del matrimonio igualitario, pero los monocultivos de soja siguen ahí, impávidos. Entonces, aquí hay una contradicción, ¿verdad? La clase dominante puede tolerar a regañadientes, a veces se opone, pero son conquistas, insisto, necesarias, imprescindibles, pero que no alcanzan a poner en cuestión el modelo. Y entonces tenemos una situación en la cual en Argentina, en Uruguay y ahora en Chile, pues sí, se aceptan algunas demandas a los pueblos originarios, se aceptan algunas demandas a los colectivos feministas y de disidencias sexuales, pero no se toca el modelo. Entonces, esta es una alerta para que las cosas no sigan por este camino, que se respeten
o se abordan los dos temas, el estructural y el de derechos. Bien, hay un tema bastante interesante también, es el tema de las vicepresidencias. Por ejemplo, en Colombia las fórmulas vicepresidenciales de muchos candidatos son de comunidades afro, y Raúl lo decía, porque entienden, por ejemplo, la derecha, de que también ahí hay votos. O sea, en esas comunidades también hay votos y golpes muy fuertes de opinión también a la hora de los temas de organización y de lucha. ¿Cómo ve usted, Raúl, las formas de organización y de lucha que han tenido, por ejemplo, en Colombia las comunidades afro, y este gran golpe que, digamos, de alguna u otra manera se percibe a la hora de pensarse y decir, bueno, Francia Márquez en la vicepresidencia del que posiblemente puede ser el presidente de Colombia? Primera vez histórico en el país pensarse que una mujer con todas esas características de vida que ha tenido llegue a estos espacios, y además posiblemente con una doble función, ¿no? Porque Gustavo Petro se ha pensado también hacerlo de alguna otra manera, no solamente la vicepresidencia, sino algún otro tipo de ministerio. Pero ¿cómo ha sido también esa lucha de los movimientos étnicos a la hora de estos golpes? Yo entiendo perfectamente y simpatizo con ese sentimiento de los pueblos negros, del proceso de comunidades negras, de palenques y del conjunto de organizaciones de afrodescendientes, su entusiasmo por la candidatura de Francia Márquez. La entiendo completamente y la comparto. Ahora, aquí hay un punto que me parece fundamental. Que esté Francia Márquez allí, de alguna manera viene a representar o a encarnar esta potencia de la lucha de los pueblos negros, que se ha intensificado desde la Minga de 2008, que fue la primera Minga que sale de aquí de Cali hacia Bogotá, ¿verdad?, en la cual participan pueblos originarios y corteros de caña, ¿verdad?, y marchan juntos, y luego se funda el Congreso de los Pueblos. Eso me parece que fue un momento importante, y llevamos 14 años, y bueno, y de alguna manera esta representación encarna los paros en el puerto de Buenaventura, los paros agrarios, la participación de los pueblos negros en todo esto. Ahora, hay un punto que para mí es innegociable, y es que la organización de base siga en pie, no se debilite, porque si yo, por tener un representante de mi pueblo en la Cámara o en la vicepresidencia o en la presidencia eventualmente, desorganizo o debilito mi territorio organizado, ahí estoy cayendo en una trampa. ¿Y por qué digo esto? No porque no me simpatice lo que está pasando, sino porque es la experiencia que tenemos en América Latina. El movimiento social en Argentina, en Uruguay, en Brasil se debilitó enormemente. Y movimientos muy potentes se han debilitado. ¿Por qué? Porque el creer que están los nuestros allá arriba ha generado un dejar de organizarse, dejar de luchar para dejar que el representante realice, concrete nuestra agenda. Y esto ha tenido consecuencias dramáticas en todo el continente, porque cuando vuelve la derecha, ahora con los 4 años del gobierno de Bolsonaro, las luchas de los movimientos brasileños han sido enormemente débiles. Bajo los 4 años de Bolsonaro, que espero que se terminen en el próximo mes de octubre, quienes estuvieron a la cabeza de las movilizaciones fueron 2 sectores impensados antes. Unos, los Uber, los repartidores en moto, y otro, las barras de fútbol, que fueron los que convocaron las primeras movilizaciones contra Bolsonaro. Entonces, yo digo, ¿dónde están los sindicatos? ¿Dónde están los movimientos sociales? ¿Qué pasó? Bueno, hay un problema, no cualquier organización sirve, ¿verdad? Sirve una organización no patriarcal, lo menos jerárquica posible, sin caudillos, asentada en la comunidad, en el palenque, en el territorio. Entonces, las presidencias pasan, y las vicepresidencias también. Si llegara a ganar Petro, dentro de 4 años veremos dónde está. Y si no gana, igual. El ancla fundamental de los cambios, de la dignidad de los pueblos, es la organización de base. Y por eso yo hago esta alerta, porque venimos de 15, 20 años. El gobierno de Chávez empezó en el 99, a partir de 2003 empiezan los gobiernos de Kirchner, de Lula, de Tabaré Vázquez en Uruguay, 2005 Evo Morales. Entonces, lo que tenemos es una experiencia de casi 2 décadas en la cual ha habido un ascenso, ha habido como un círculo, ¿verdad? Y perdona que me extienda un poquito. Recetas neoliberales muy potentes,
acción popular muy potente, caída de gobiernos o cambios de equipos de gobierno, reconducción de la gobernabilidad y luego debilitamiento de los equipos de los movimientos sociales. Y ese círculo hay que romperlo, porque vuelven las derechas y encuentran a la sociedad desorganizada. Entonces yo por eso hago este llamado a no perder, fortalecer la organización de base y no permitir que esa organización de base se pervierta. Bien, Felipe, en Colombia son diversos los movimientos que se han venido presentando, movimientos políticos que de alguna u otra manera siempre han estado ahí, pero a la hora de construir son muchos los que por ahí no construyen hacia afuera sino hacia adentro. Esto también podríamos decir que es un eje o es una consecuencia de todo lo que se pueda dar en los diferentes sectores populares, por ejemplo, muchos partidos que construyen para con sus participantes de estos movimientos, pero hay una sociedad, hay una comunidad que pide a gritos también, no sé, una vida digna también para ellos. Esto también podríamos pensarlo como una manera de debilitar ese escenario y decir, bueno, hay que darle un giro a esto. Claro, no, yo veo que hay organizaciones que hoy se pueden ver muy fuertes y que hacen parte de los grandes movimientos que paralizan el país, pero que sus reivindicaciones son para ellos mismos, para adentro, como lo dice Jonathan. Entonces, por dar algunos ejemplos, FECODE pelea por los derechos de los maestros y las maestras y garantías laborales, que está muy bien, claro, porque son quienes están al frente de la educación en el país. Los pueblos indígenas luchan por reivindicaciones puntuales en sus territorios, pero el empobrecimiento de la sociedad es muy grande, es generalizado. Entonces yo creo que ahí hace falta también una conexión entre movimientos sociales y sociedad no organizada, que creo que debe ser la mayoría, ¿no?, del país. Los sectores organizados son muy pocos, muy locales, están en determinados lugares. Pero entonces hoy vemos a los movimientos sindicales, centrales obreras peleando por derechos laborales, de garantías de pensión, todos estos derechos que tienen esos trabajadores que podemos decir oficiales, mientras que la mayoría de trabajadores del país son informales. Entonces, ¿cómo va a ser esa relación de movimientos con esa sociedad que no encuentra soluciones, no encuentra formas organizativas y no encuentra, digamos, caminos para exigir, pues digamos, de manera mucho más organizada la vida en dignidad? Yo creo que ese es un reto muy grande que hoy existe y sin duda para cambiar las condiciones del país debe superarse ese centrismo, no sé cómo le puedo decir a eso, que es pensarse nada más hacia adentro. Igual con el tema de la comunicación. Si entramos a ese tema, vemos las organizaciones sociales tienen medios de comunicación que solamente le hablan a su militancia, no le hablan al conjunto del país. Yo creo que la experiencia que ustedes han mostrado es una experiencia muy diferente y están hablando a la sociedad, están hablando a las personas de las comunas de Cali, a las personas del Valle, de una manera muy interesante, porque es muy sencilla, unos discursos muy entendibles, muy fáciles de digerir. Yo creo que ahí también está el reto en la comunicación con los demás. Bien, si es esa comunicación directa con la ciudadanía para dejar claro algunos temas, algunos panoramas, con el discurso, las palabras más esenciales posibles para que sea fácil de digerir. Raúl, hay un tema, y es que en las elecciones pasadas, en el tema de la consulta presidencial, y usted lo decía, hay muchos escenarios, muchos movimientos que por ahí se recogen muchos votos a la hora de hablar en el panorama electoral. El pacto histórico fue una muestra de esa diversidad de espacios, de esa diversidad. ¿Por qué? En esta consulta encontrábamos al señor Camilo Romero, una persona animalista, que ha venido trabajando en diferentes luchas. Encontrábamos a Francia Márquez, que también es una activista ambientalista que ha venido trabajando desde las comunidades afro,
Arelis Urina, quien es una líder guayú también, que ha estado muy presente en este territorio, y de igual manera Alfredo Sae, que es un líder cristiano de la costa atlántica y que también ha venido trabajando, y el señor Gustavo Petro, que ha venido pues trabajando desde diferentes movimientos en Colombia. ¿Qué podemos decir de esta forma de alianza, de esta forma de organización en un escenario electoral? ¿Podríamos decir que es la búsqueda desesperada por llegar a todos los territorios, o sí lo podríamos pensar de una manera organizativa, de decir hay que incluir todas las voces para pensarnos en un programa de gobierno más amplio? Sin duda, para mí, un candidato que busca ser presidente tiene necesidad de abarcar todas las expresiones sociales, sobre todo si se presenta como representante de la sociedad civil organizada. Entonces, intentan, lógicamente, conjuntar en su candidatura o en su movimiento político todas esas diversidades. Eso no quiere decir que las represente, ¿verdad? Eso no quiere decir que el movimiento social esté orgánicamente presente en esa candidatura. Es una cuestión política, de alianzas, de búsqueda de base social, de apoyo, entendible perfectamente, pero yo quiero repetir una frase que dicen los jóvenes en algunas de las revueltas, dicen: nuestros sueños no caben en sus urnas, ¿verdad? Entonces, una cosa es la lucha social, una cosa es la construcción de espacios y de territorios diferentes y diversos, y otra cosa es el terreno electoral. Yo no lo desprecio para nada, el terreno electoral, pero no confundamos los dos espacios. El terreno electoral es un terreno en el que se juega con reglas, y hablando futbolísticamente, en la cancha de ellos, en la cancha del sistema. Por supuesto, con el árbitro del sistema, con las reglas del sistema, con la FIFA del sistema, ¿verdad? En cada país, que sabemos lo que es. Y lo nuestro es otra cosa. Si esas dos cosas están claras, bueno, esas alianzas, esos cruces, capaz que benefician a un candidato. Yo lo que sí creo que en Colombia es urgente y necesario es terminar con el ciclo uribista. El ciclo uribista tiene que terminar. No tengo ninguna confianza, por mi experiencia, no por una razón ideológica, en que un gobierno progresista logre colmar las expectativas de la población. Entonces, aquí hay una contradicción, ¿bien? Es urgente terminar con esto, y lo que venga yo no le apostaría demasiadas fichas. Ahí está, bueno. Ante este tema precisamente electoral, Felipe, hay que decir, se acerca cada vez el día de esas elecciones, y la gente hace sus análisis, sus opiniones, teniendo en cuenta todo este escenario que se ha venido presentando, y también la historia o el trasegar de muchos de estos candidatos. Pero la ciudadanía como tal, ¿qué espera o qué se busca del próximo gobierno ante esa necesidad? Venimos de un estallido social a nivel nacional, diferentes problemáticas, un gobierno que ha desconocido totalmente la opinión de la ciudadanía, que se ha encargado de trabajar políticas neoliberales, que ha venido también arremetiendo contra cada uno de sus ciudadanos, y además reduciendo muchos espacios democráticos para que la ciudadanía también tenga esa participación. ¿Qué espera qué cree usted que espera la ciudadanía colombiana ante este escenario electoral? Pues yo creo que lo que ha buscado siempre la sociedad colombiana, que ha vivido este empobrecimiento tan generalizado, que ha vivido esta guerra de tantos años y esta desigualdad que es lo que reina y se ve como que es la norma, ¿no? Entonces lo que espera la sociedad es una vida en dignidad, democracia, participación, pero que no sea meramente consultiva, que vayan y le pregunten, pero nada de lo que usted dice se define en la realidad. Yo creo que la gente espera acceso a la alimentación, a la salud, a la educación superior, espera acceso a arte, cultura, que no se centre solamente el arte y la cultura para unos sectores, sino que le llegue al conjunto de la sociedad. Espera ciencia, espera tierra, espera trabajo. Sí, yo creo que todas las condiciones que hoy no tenemos, y que un gobierno que llegue y que quiera construirlo, digamos hablando del gobierno de Gustavo Petro, si llegara,
pues necesita ser un gobierno muy amplio, no un gobierno autoritario, no un gobierno que se centre solamente en el personaje Gustavo Petro, sino en el conjunto de la sociedad que está a la expectativa, y que es una expectativa histórica que hemos vivido, ¿no? Bien, Raúl, ante el escenario que tenemos en Colombia y lo que ha venido pasando durante los últimos años, ¿cuál puede ser o cuál cree usted que será el futuro de muchos movimientos sociales o de qué manera pueden trabajar dentro de cualquier programa político o de gobierno que sea el que llegue a partir del 29 de mayo? Bueno, yo no soy muy optimista en este terreno, porque he visto quebrar muchos movimientos. He visto movimientos que se han quebrado porque el caudillo ocupó un cargo ministerial, o porque ha habido violencia sexual a las mujeres dentro del movimiento, o corrupción. Aquí en Colombia tienen ustedes movimientos muy sólidos o aparentemente muy sólidos, carcomidos por las economías ilícitas y por el vínculo con estas economías y la aparición de grupos narcoparamilitares que van un poco de la mano. Entonces yo no soy muy optimista en el corto plazo. Creo que el sistema está en un momento muy duro, el sistema a nivel general. La guerra de Ucrania y antes de esto la pandemia son muestras de lo que es capaz este sistema de encerrarnos en nuestras casas, de generar un clima de guerra nuclear, porque ya Estados Unidos y Rusia se han amenazado nuclearmente, etcétera, etcétera. Estamos en un momento de gran confusión, de situaciones muy difíciles que se van a agravar en los próximos años, y en cada país las élites dominantes están dispuestas a mantener sus privilegios a punta de bala. Eso hay que tenerlo muy claro. Y eso repercute en los movimientos. O hay un trabajo interno sólido, anclado en una ética de que esto se puede hacer y esto no, ¿verdad? Y no venderse, no claudicar, no dejar de ser lo que somos, buena parte de los movimientos van a ser descompuestos. Hay una tendencia a la descomposición en muchos movimientos, que no es culpa del gobierno. Si llega el de Petro no se le puede echar la culpa al gobierno, eso puede ser un factor que coadyuve, pero si no gana Petro y sigue el uribismo, la desmoralización también va a ser muy fuerte. Entonces yo creo que los diversos escenarios que yo puedo ver son enormemente complejos, y no sé si los movimientos están a la altura de este desafío. Solo encuentro dos movimientos en el mundo que están a la altura de los desafíos, que son muy grandes. Uno es el movimiento kurdo del norte de Siria, en la zona de Rojava, y otro es el zapatismo. Son movimientos muy sólidamente organizados, que están sufriendo mucho y lo están pasando muy mal, pero que siguen persistiendo en su combate, en su lucha. Bien, bueno, el tiempo en televisión es bastante corto, la verdad, y nos gustaría pues seguir conversando sobre este tema, pero quiero que ustedes le manden pues un mensaje a la comunidad, a la ciudadanía que nos ve y nos escucha a esta hora de la mañana por el informativo Nuestra Gente, teniendo en cuenta pues el tema de hoy, el movimiento social, no solamente en Colombia, sino a nivel Latinoamérica, y también un escenario que es el panorama electoral que se aproxima para nuestro país. Pero ¿qué mensaje le darían ustedes, Felipe, Raúl, a la ciudadanía que nos ve y nos escucha? Felipe. Bueno, no, yo le reitero mi admiración al pueblo caleño, al pueblo vallecaucano que hizo una experiencia de lucha asombrosa en abril, que mostraron que es posible crear un mundo diferente, un mundo nuevo, y que ya se está pariendo ese mundo nuevo. La tierra, así como está en una crisis muy profunda, va haciendo nacer ese otro mundo, y que solamente hay que recordar lo que vivieron en los puntos de resistencia, lo que lograron construir ahí sin necesidad de caudillos, de partidos políticos, de nadie que les dijera qué hacer. Yo creo que hay que recordar eso, hay que organizarlo y hay que potenciarlo. Y nada más, muchas gracias. Bien, a usted, Felipe, muchas gracias. Raúl, ¿qué mensaje le daríamos a la ciudadanía? Yo antes que nada quiero decirles que para mí es un honor estar aquí en Canal 2.
canal que conocí con Alberto Tejada, y gracias a Alberto Tejada, y que hoy continúa y que ha jugado un papel muy importante aquí durante la revuelta de Cali y lo sigue jugando. Y lo segundo es que para mí también es un honor estar en Cali, una ciudad que hasta ahora no lo había estado, pero lo está ahora en la agenda, en la visibilidad de las grandes luchas de América Latina. O sea, vine a Cali a aprender, a escuchar, y eso me parece que es lo fundamental, y dar las gracias por poder encontrarnos en este espacio con ustedes. Ahí está, muchísimas gracias Felipe, Raúl, por la visita hoy aquí al informativo Nuestra Gente por el Canal 2, el canal de nuestra gente, como siempre lo hemos venido haciendo, un espacio de participación, de opinión, donde ustedes también pueden proponernos temas que sean de su interés y que busquen también empezar a discutirse en este canal, que es el canal de Nuestra Gente, y que justamente estamos buscando exponerles a ustedes una baraja de posibilidades para que sean ustedes a través del criterio los que decidan y opinen desde su perspectiva. No buscamos implantar una opinión dentro de la sociedad, buscamos es el debate, buscamos es la diversidad de opiniones para así llegar, y como yo lo repito mucho, me gusta esta palabra, empezar a caminar la palabra y discutir los diferentes espacios como se han venido dando, y lo seguiremos haciendo. Recuerden que nos vemos el día de mañana con otro tema muy interesante, y que estará Sebastián Acosta presente aquí con todos sus invitados mañana a punto de las 8 de la mañana aquí en el Canal 2, el canal de Nuestra Gente. Tengan todos un muy buen día. Corporación Cívica Daniel Guilar Secán. Formamos y producimos por Colombia.